general. Y bueno, cuando hablamos de una economía, de un país, eh, llega a tenerse algunos problemas que pues estancan, que merman, que obstaculizan precisamente eh, el crecimiento o simplemente la dinámica del sistema económico como tal. Y cuando hablo de un sistema económico estoy hablando de las relaciones que existen entre la sociedad misma con los agentes económicos como son las empresas, las industrias, todos los que se dedican a una parte económica, ¿no? Eh, y estos obstáculos pues realmente impiden que exista un crecimiento que propicie, que detone, pues el que la propia sociedad tenga las condiciones óptimas de bienestar, es decir, que tengan un nivel de vida, pues en este caso óptimo, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa parte, quiero que respondamos esta pregunta que está en su pantalla. La pregunta es bien sencilla. Dice, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales problemas de la macroeconomía y por qué? Dos participaciones nada más para darle rápido a esta parte. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Profe, Gael, te escucho. sí. Un problema para la economía puede ser el desempleo, Ajá, muy bien. ¿Por qué? porque al no tener pues personas que no tengan empleo, puede dejar sin ingresos a una familia y eso hace que dejen de consumir y por eso caigan ciertas empresas o dejen de consumir y pues las empresas no, como tal, no estén generando por esas pérdidas. Muy bien. Ok. Ahí está uno de los problemas que nos acaba de compartir Gael. ¿Alguien más tiene otro problema? La inflación, La inflación. ¿Por qué, Ana Cristina, la inflación? porque cuando la inflación aumenta, las familias tienen más dificultades para cubrir ciertas necesidades. Ok, va a cubrir las necesidades. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro aparte del desempleo y la inflación? ¿Nadie más? Muy bien. Bueno, aquí nos acaban de decir dos problemas y que sí, efectivamente son problemas que desencadenan una serie de dificultades para que una economía fluya, para que una economía vaya por un buen camino, ¿verdad? Por un lado, decía el compañero Gael, que el desempleo es un problema porque pues deja de haber recursos para las familias y por lo tanto pues hay un cierto problema en el mercado de consumo. Muy bien. Y la compañera nos comparte que también la inflación, porque puede dañar, ¿no? En cierta manera también el consumo. Y bueno, podemos aquí, algunos podrían pensar en inseguridad, en problemas como este, la producción, problemas como la población, los problemas demográficos y todos estos. Pero estos ya más bien son problemas que son desencadenados por estos que acaban de decir ustedes, pero también son problemas ya más estructurales que, bueno, hay que separarlos de lo que viene siendo un problema macroeconómico, ¿va? Y bueno, aquí tenemos tres de los problemas: crecimiento económico, inflación y desempleo. Leilani, ¿me ayudas a leer qué es el crecimiento económico como problema?
crecimiento económico es el valor total. Perdón, el crecimiento económico es el valor total del mercado de todos los bienes y servicios producidos dentro de un periodo dado por por los factores de producción ubicados en un país, sea cual fuere el dueño de dichos factores. Muy bien, gracias. Porque es como un problema de crecimiento económico, dado que el objetivo principal de todas las economías es detonar la producción en sus naciones, pues obviamente cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo vincular, integrar las relaciones sociales entre los diferentes agentes para que se propicie el crecimiento, pues no es algo fácil y por lo tanto se puede convertir en un problema. Si como gobierno no le da las condiciones eh, adecuadas a un mercado, ya sea interno o externo, pues entonces las empresas o en sí las empresas no se van a ver estimuladas, incentivadas. ¿Para qué? Pues para producir. Y mientras no exista esa estimulación, ese incentivo para producir bienes, servicios, pues por lo tanto se desencadena toda la problemática que acaban de decir, desempleo y lo que es la inflación. Pero bueno, ahí está un punto. La siguiente, Ana Cristina, ¿me ayudas a leer qué es la inflación? La inflación, este indica, tienen como finalidad medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa en cada uno de los países, alrededor de 80 productos. Muy bien. La inflación, lejos de ser un incremento en el precio, es un problema que va más allá de eso, ¿sí? La inflación es una amenaza para el salario de las personas, para el ingreso de las personas, porque el poder adquisitivo, es decir, el poder de compra de los salarios que percibimos por el trabajo que damos al sector empresarial, al sector público, pues realmente tiende a cada vez tener menor poder de compra. Es decir, si antes comprábamos ciertas unidades de productos, con los niveles de inflación tiende a disminuir esa cantidad de productos adquiridos, ¿no? Entonces, la inflación es un problema porque pues perjudica precisamente a los mercados de consumo. Pero bueno, vamos a abrirlo más adelantito. Y finalmente tenemos el desempleo. Eh, María Karen, ¿me ayudas a leer qué es el desempleo? Sí, le podría dar un poquito más para abajo, es que no alcanza. Ah, ya. Desempleo. El nivel de desempleo es un indicador económico que establece la cantidad de personas que están en edad de trabajar, pero no está ocupada. Que no están ocupadas, es decir, no están generando, o no, las personas que están en desempleo son personas que no están siendo productivas en su momento, ¿verdad? El desempleo, sí lo dijo el compañero Gael, realmente afecta al nivel de ingreso que tienen las familias, dado que si pues no hay una fuente que genere esos ingresos o una fuente que pueda llevar el sustento a su hogar, pues la problemática tiende a ser difícil tanto para la familia, pues también como para la sociedad misma, ¿no? Porque el desempleo, de ser un problema económico, se convierte también en un problema social. Y hoy en día lo hemos estado viviendo mucho. ¿Por qué? Porque vemos que muchas personas, jóvenes sobre todo, que no tienen las posibilidades, las oportunidades para poder desempeñarse dentro de un mercado laboral óptimo, eh, tienden a qué? A alinearse a las filas de la inseguridad, de la delincuencia, ¿verdad? Y lamentablemente eso es un
acontecimiento que sucede derivado principalmente por eso, por el desempleo. Entonces, toda la economía se basa principalmente en su sector de producción. En el sector de producción está que también se nivelen los niveles de inflación. En el sector productivo también está que se generen las fuentes de empleo suficientes para que la mayor cantidad de las personas tengan un sustento. Y también las empresas, el sector productivo es el que te va a detonar el que exista un crecimiento económico en tu país. Entonces, ahí está esta parte, pero ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, primero hablemos de desempleo. Vamos a hablar un poquito de desempleo. Hay tres preguntas. ¿Qué causas influyen en el desempleo? ¿Cuáles son los efectos económicos? ¿Y puede haber una economía sin desempleo? ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere contestar la primera? ¿Qué causas influyen en el desempleo? ¿Alguien? Yo, profe, se la contesto. Gael, adelante. ¿Qué causas influyen en el desempleo? Una de las causas es el reemplazo de tecnología, ya que hay mucha tecnología que ya puede reemplazar la mano de obra o, pues sí, los empleados que están en una empresa y esa empresa, pues por ahorrarse, no sé, tiempo o dinero, eh, Ujú. pues cambian a las personas pues por tecnología. Muy bien. Sí, efectivamente, el mercado laboral ha estado desarrollándose, pero más que desarrollándose, se ha estado evolucionando. Y esto lo vemos desde que se genera la revolución industrial en Inglaterra, en Europa. La revolución industrial, pues en sí viene siendo un fenómeno que impacta, pues directamente al sector productivo. ¿Por qué? Porque se capitaliza el sector mediante la implementación de maquinaria, de tecnología, lo cual permite que las economías de escala salgan a flote mediante el esquema de productividad. La productividad no es más que nada ser más eficiente en los procesos de producción y pues eso de cierta manera es inyectarle grandes cantidades de inversión a las estructuras productivas, pero lo redituable viene cuando realmente la productividad tiene efectos dentro de esta gran cantidad que se genera, ¿no? No es lo mismo tener 100 empleados que tener una máquina que hace lo mismo que esos 100 empleados y que nada más se utilicen 3 o 4 para que la puedan manejar. Entonces, la evolución de la forma en cómo se trabaja, pues hoy en día hay una nueva revolución, ¿no? La revolución de la tecnología en cuanto a esto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, el Internet, las redes, el surgimiento incluso hoy de los teletrabajos, también están influyendo mucho para que esta parte del desempleo también genere altas tasas dentro del mercado laboral. Eh, lo hemos visto, a lo mejor ustedes si han ido al banco, en el banco ya todo está automatizado, tú ya puedes incluso hacer todas tus transacciones que antes hacías en ventanilla, ya las haces directamente dentro de un cajero automático. ¿Eso qué está significando? Pues está significando que es un beneficio para la empresa, es un plus para nosotros como consumidores, pero ¿en detrimento de qué? En detrimento, en afectación a las fuentes de empleo que antes se tenían. Entonces, la tecnología tal vez pueda ser nuestro acabose en cuanto a la mano de obra física. La flexibilidad del trabajo hoy en día en el campo laboral, pues las empresas están buscando la manera de reducir costos y está ofreciendo que el trabajo se haga desde vía distancia, ¿no? Entonces, eso también permite
Aquí una persona que se pueda conectar como lo estamos haciendo en este momento mediante una computadora y pueda llegar a mucho más sitios que si lo hiciera de manera presencial. Entonces, es algo es un tema de debate cuando hablamos en cuanto a leyes, en cuanto hablamos en cuanto a reformas del trabajo, pero bueno, no nos vamos a entrar en eso porque no es nuestro campo, simplemente comprender qué es lo que causa el desempleo. Entonces, está muy bien lo que dice Gael, la tecnología también. No sé si alguien tenga otra causa, ¿alguien más? Una participación más para esa pregunta. Vamos, chicos, chicas. ¿Nadie? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos económicos del desempleo? A ver, ¿alguien, aparte de Gael? Yo. A ver, Podría ser adelante. que el desempleo reduce como el ingreso de las personas y por esto pues disminuye como la capacidad de comprar más cosas al tener baja demanda en lo que son los bienes y servicios. Muy bien. Hay que entender todo el sistema, toda la dinámica que existe con la generación del ingreso, ¿sí? El ingreso mediante el salario, mediante los sueldos, pues obviamente son recursos que van a movilizar en cierta manera los mercados, tanto internos como externos. Cuando hablo de mercados internos, estoy hablando de lo que consumimos aquí en el mercado nacional, regional, local. Y cuando hablo de mercados externos, es decir, que contemos con el recurso, el ingreso, para poder adquirir productos que provienen del mercado externo. Por ejemplo, hoy en día que están las dichosas plataformas de Shein que se puso de moda, el Temu y todas esas, pues al fin y al cabo, irónicamente, es un consumo externo. ¿De acuerdo? Entonces utilizamos nuestro ingreso para adquirir bienes del extranjero también. Pero también, como lo dije hace un momento, si se acuerdan, hay efectos del desempleo que se establecen ya más en el esquema social. Por ejemplo, lo decíamos hace rato, pues, la cuestión de la inseguridad, ¿verdad? Muchas personas que están, ¿cómo se llama? Se están trasladando al campo informal mediante el incremento del desempleo. Como no tienen oportunidades para desempeñarse en un sector este, bien establecido, pues entonces buscan la informalidad, eh, poniendo a un negocio que a lo mejor no contribuye a la cuestión fiscal. Se está perdiendo fuentes de recaudación por parte del gobierno y eso afecta a la economía como tal. La informalidad propicia varias cosas, varios problemas económicos. ¿Y de dónde se derivan la informalidad? Pues precisamente cuando las personas no tienen una oportunidad realmente bien óptima, pues entonces buscan otras alternativas. Y esto pues genera o acrecenta más bien el problema en la parte económica. Entonces, ahí está. Y finalmente, ¿puede haber una economía sin desempleo? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me quisiera contestar esa pregunta? Vamos. ¿Alguien más? Leilani. ¿Cómo dijo la pregunta, maestro? Es la tercera, Ana Cristina. ¿Puede haber una economía sin desempleo? ¿Por qué? ¿Alguien? Vamos, chicos, chicas, porque si no se nos va el tiempo. Pues yo creo que sí, profe. Gael, Sí, el detalle que como no te escuchamos, Gael.
¿Ya me escucho? No se escucha. No, no puede haber, No puede haber por qué. porque las personas siempre están cambiando de trabajo, buscando uno nuevo o Ujú, entrando por primera vez así como a lo laboral. ujú. Muy Eh, bien. Ujú. Ok. Ahí tenemos una idea de la compañera. En primera, difícilmente una economía puede tener una tasa cero de desempleo. Eso sería una utopía. Más sin embargo, dentro del fundamento de la teoría de keynesiana, de Keynes, él nos habla sobre la teoría del pleno empleo, es decir, reducción de las tasas de desempleo, pero no significa que el pleno empleo te diga que vas a eliminarlo en absoluto. El desempleo siempre va a estar presente. Más sin embargo, los gobiernos lo único que quieren es estar regulando esta tasa, buscando la manera para o intervenir para poder reducir estas tasas mediante programas sociales, mediante programas de incentivos a las empresas. Bueno, hay diferentes instrumentos que ellos utilizan. ¿Para qué? Pues para que propicien el empleo dentro de la economía, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de desempleo. Por ejemplo, dijo la compañera, hay personas que pues están buscando trabajo y por lo tanto están desempleadas, pero no significa que lo vayan a estar siempre. Simplemente están como en un momento de stand-by, en espera, para luego encontrar un empleo y pues incorporarse a esa fuente laboral, ¿no? Podemos hablar también de los empleos temporales. Acuérdense que hay algunos sectores productivos donde trabajan cierta periodicidad y cierto periodo descansan. Entonces, dentro de ese periodo de descanso, las personas quedan como en un desempleo temporal. Cuando pasa el periodo de descanso, por así decirlo, se vuelven a incorporar al campo, ¿no? Entonces, no es de que el empleo, el desempleo se reduzca a tasa cero. Difícilmente lo va a haber y eso sería una mentira absoluta si un país logra tener una tasa cero, ¿verdad? Siempre va a haber y cuando lo hablamos de manera estadística, pues hay que tomar en cuenta, hay que voltear a la población, ¿no? ¿Con cuánta población contamos? Porque la tasa de desempleo también contabiliza a aquellas personas, estudiantes que terminan una carrera y que pues se tienen que incorporar a un trabajo y que no lo están haciendo. Entonces, también la parte de estructura poblacional nos puede marcar esa pauta para decir que siempre va a haber desempleo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Pero ahora sí, vamos a entrar a la parte del desempleo. Nos dice que el desempleo es un problema en la economía, en primer lugar, porque da pérdida de producción e ingresos. ¿Ya lo dijimos? Claro que sí, ya lo abordaron ustedes mismos. Ustedes mismos dijeron que cuando no hay empleo, por lo tanto, hay una pérdida en la producción. Si hay una pérdida de producción, hay una falta de ingresos dentro de las familias, de los individuos, lo cual reduce o impacta de manera negativa al mercado de consumo. Si impacta de manera negativa, las empresas reducen o están en una situación de incertidumbre de si seguir produciendo la misma cantidad o simplemente la reducimos, ¿verdad? Entonces, ese es un problema para la economía. Y en segunda, hay una pérdida de capital humano, ¿sí? Es decir, las personas que en este caso pueden desempeñar un trabajo y no lo están haciendo cuando son personas especialistas o técnicas en algún sector y no lo están haciendo, pues eso significa una pérdida de capital humano dentro del sector productivo. Y lo peor de todo es que cuando estas personas que son especialistas o que tienen una profesión eh, terminada, no encuentran una fuente de trabajo, pues se incorporan
a otro tipo de campo donde pues nada tiene que ver con su preparación, ¿verdad? No menospreciamos, no, obviamente no hacemos menos la labor de muchas personas, y no por demeritar, eh, o ser en cierta manera excluyentes, pero hemos visto ejemplos de personas que pues terminan una carrera y que luego como no encuentran, pues se dedican ¿cómo se llama? Al transporte público, ¿sí? Incluso ya tienen taxis y todo eso. O se dedican a lo mejor a ser taqueros, a desempeñar algún otro tipo de actividad que está de manera muy diferente a lo que ellos realmente estudiaron. Entonces, esto es lo que pasa con el desempleo y quién nos debe de dar esa certidumbre para que existan las oportunidades, pues precisamente el gobierno debe de construir un modelo de economía donde pues la situación favorezca a que las inversiones puedan ingresar a los países y que puedan detonar ese sector productivo para que haya demanda, haya ofertas laborales y haya demanda por parte de las empresas de fuentes de trabajo y para que la sociedad pueda tener acceso a ellas. Entonces, ahí está esta parte. Ese es por eso lo que hemos comentado, porque es un problema el desempleo. Y bueno, luego tenemos para que una persona sea considerada desempleada. Ana Cristina, ¿me ayudas a leer esa parte, hija? Para que una persona sea considerada desempleada. Está sin trabajo, pero durante las 4 semanas anteriores haya realizado refuerzo específico por encontrarlo. Están en espera de ser llamado para volver al empleo de que fue despedido. Está esperando de comenzar a laborar en un nuevo empleo en un plazo de 30 días. Muy bien. Entonces, estas son tres peculiaridades que debe tener una persona para poder ser considerada desempleada. El indicador, la parte estadística que lleva este dato, pues es precisamente el INEGI, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía, aquí en México. Y bueno, aquí nos habla sobre un indicador que es la PEA, la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Pues precisamente es toda la población de un país, bueno, en el caso de México, es toda la población que se le puede denominar fuerza laboral. Esta población económicamente activa en México se contempla a partir de los 15 años y más. Es decir, todas las personas que se encuentran en la curva poblacional y que tengan 15 años cumplidos y más, ya son consideradas dentro de la población económicamente activa. Trabajen o no trabajen. Es decir, como ustedes que son estudiantes, algunos de ustedes nada más se dedican al estudio, pero puede que algunos ya estén desempeñando una actividad laboral. Pero, más sin embargo, uno u otro se consideran como fuerza laboral porque tarde o temprano los que no están incorporados al sector productivo, más adelante en un futuro lo van a hacer. Entonces, esto es la PEA y para eso nos van a ayudar para poder sacar algunos indicadores. Primero, ¿cuáles son los tipos de desempleo? Tenemos 4 tipos de desempleo. Primero, el desempleo friccional, el desempleo temporal, el estructural y el desempleo cíclico. El desempleo friccional sucede cuando los trabajadores están buscando un empleo y no le encuentran de inmediato. Algo comentó por ahí un compañero, el que nos decía que pues en este caso están esperando o están buscando incorporarse a otro trabajo, ¿no? El desempleo temporal es lo que yo les comentaba. Algunas industrias, algunos sectores productivos tienen ciertas temporalidades y por lo tanto deciden que cierto plazo dejan de operar a fin de que si es de cosecha, de cultivo, que si es de pesca, sobre todo en las cuestiones agrícolas, ¿no? De la agricultura. También tenemos el desempleo estructural.
Este se debe al desequilibrio que puede haber entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan empleo. El desempleo estructural es más que nada sobre las características propias de la demografía en un país. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que viene una empresa a un lugar, por ejemplo, a Morelia, una empresa que se dedica, digamos, a la fabricación de vehículos eléctricos, por ejemplo, Tesla. Bueno, de hecho, sucedió con Tesla, ¿no? En Monterrey. Se anunció con bombo y platillo de que se iba a generar una inversión enorme. De hecho, lo anunció el presidente, se me fue el nombre de este cuate, de Nuevo León, y se tomaron la foto con Elon Musk, que iban a invertir cierta cantidad ¿cómo se llama? Pues vale la redundancia de inversión en ese estado para poner una fábrica, una industria de productos Tesla, en este caso de vehículos. El detalle fue que pues había un problema estructural, faltaba mucha profesionalización, faltaba mucho conocimiento por parte de la población. Entonces, este inversionista vio que no se cumplían con las características adecuadas por parte de los trabajadores para poder desempeñar un trabajo en su planta. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados, porque no tenían el nivel de conocimiento para poder trabajar ahí. Y bueno, aparte de otros factores que también influyeron para que la inversión se fuera, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere un problema de desempleo estructural, ¿va? Y luego tenemos el desempleo cíclico, que es el resultado de una falta de demanda general de trabajo. Es decir, cuando la economía sufre algunos periodos de crisis, de problemas cíclicos, valga, puede presentarse o pueden impactar de manera negativa al desempleo. Ejemplo, lo acabamos de pasar hace poco con el problema del COVID-19. Si se fijaron, hubo un problema en el mercado, las empresas dejaron de producir y por lo tanto muchas empresas dejaron de emplear a las personas. ¿Por qué? Porque entrábamos en un problema de recesión o de crisis económica y por lo tanto la demanda del trabajo se cayó y eso incidió para que las tasas de desempleo se elevaran, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Muy bien, entonces continuamos con esta parte y nos dice que existen dos causas del desempleo, es decir, dos causas que provocan el desempleo. Por un lado tenemos las causas coyunturales y por el otro lado tenemos las causas estructurales. Lo coyuntural es decir, lo que se deriva, ¿sí? Por dónde se deriva el desempleo. Y nos habla aquí sobre la inflación en costos de producción y salarios. Cuando hay un problema de inflación, eleva lo que viene siendo los costos de producción de una empresa. Y cuando se elevan los costos de producción, pues obviamente los costos impactan directamente dentro de los precios de los productos. Cuando hay una inflación en los precios de los productos, a donde más afecta pues es al bolsillo de las personas. Pero ¿qué hacen los trabajadores dentro de una empresa? Pues exigen que esa pérdida de valor que existe en el mercado por el alza de los precios sea recompensada mediante un incremento en sus salarios para que no se vean tan limitados, tan afectados por los niveles de inflación. Entonces, cuando sucede eso, en ocasiones los empresarios se ven afectados porque también tienen que llevar ese incremento salarial a sus costos de producción y en ocasiones es insostenible. ¿Y qué es lo que deciden? Pues reaccionar y su principal reacción es que eliminar algunas fuentes de trabajo para poder tener ¿cómo se llama? Un margen que les pueda permitir no caer en pérdidas financieras o pérdidas de utilidad, ¿verdad? Entonces,
Ahí está por una de las causas del desempleo. La otra, recesiones económicas, las crisis, ¿no? Como lo que les estaba diciendo hace un momento del COVID-19, que es un ejemplo que podemos tomar. Cuando hay un problema en la economía, pues entonces muchas empresas optan o deciden pues eliminar ciertas plazas de trabajo a fin de no verse tan afectados. Políticas económicas cerradas, cuando hay políticas que no favorecen al trabajador, o más bien no favorecen al empleador. Muchos empleos, por ejemplo, las regulaciones en cuanto al horario de trabajo, si se fijan, si se ponen a leer un poquito, alguna de las leyes que están ahorita también discutiéndose es precisamente reducir el horario laboral hasta llegar a un momento donde nada más se trabaja de lunes a viernes, ¿sí? Y muchas empresas, como son aquellas empresas que pues le dan duro a la explotación laboral, dígase las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicios y todo esto, pues se ven afectadas por este tipo de políticas, porque sí favorecen el empleo, yo no voy a decir que no, los favorecen. ¿Y qué es lo mejor que quiere un trabajador? Pues tener un horario o una semana inglesa, ¿no? De lunes a viernes y listo. Pero eso va en contra de, pues, el régimen capitalista, porque, pues, afecta sus beneficios, sus utilidades, y por lo tanto, pues, ese tipo de políticas no son muy bien vistas por ellos. Entonces, ahí está. La inflexibilidad laboral, ya lo decíamos hace un momento, que haya cargas laborales muy pesadas para las personas, pues, o que a lo mejor y sucede mucho, sobre todo cuando hay problemas, digamos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Cuando tienen un periodo de embarazo que pues la verdad limita el que se puedan ausentar y también incorporar después de que pasa lo de la crianza, este tipo de políticas o esta inflexibilidad, pues también muchas mujeres deciden pues mejor salirse de trabajar. ¿Por qué? Porque la parte de inflexibilidad no les permite eh, tener nuevamente un horario adecuado, dado que pues tienen una responsabilidad, una obligación pues mucho más enorme, ¿no? Ya cuando se tiene un bebé. Entonces, ahí está otro ejemplo del por qué la inflexibilidad laboral es una causa del desempleo. Las crisis políticas, económicas y sociales, que yo creo que va un poquito con la recesión política, digo la recesión económica, perdón, y luego el pesimismo empresarial o la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre de inversiones, por ejemplo, si una empresa puede expandirse o está en planes de expandirse, pero el mercado no es tan favorable, por ejemplo, porque hay guerra o porque hay cuestión de un alza en los niveles de inseguridad, pues en ese caso los inversionistas, los empresarios frenan, frenan lo que viene siendo sus inversiones a futuro, y pues eso va en detrimento de las fuentes de trabajo que se puedan crear. Entonces ahí está. Esas son las causas coyunturales. Y luego tenemos las estructurales. Las estructuras son las que vienen desde abajo, es decir, la base que afecta directamente al desempleo. Primero, el aumento de la PEA, ¿sí? Si se aumenta el nivel de la población o se incorpora nueva población, acuérdate que la PEA es la población económicamente activa que va de 15 años y más. Si este nivel de población para el siguiente año se incorporan, digamos, otros 2 millones de personas, por así decirlo nada más digo, ¿qué significa? Que son 2 millones de personas más dentro de la fuerza laboral, y que para el gobierno puede significar 2 millones de personas que pueden sonar como un problema para ellos, porque ¿dónde los vas a colocar? ¿Verdad? Entonces, ahí está. Las transiciones demográficas. Este es un ejemplo claro de la cuestión demográfica de la población, pues. ¿Qué sucede con ello? Ejemplo, los países europeos, por ejemplo, Italia. Italia ahorita está viviendo un momento muy
muy crítico. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes, porque no hay generación infantil, no hay generación adolescente, no hay generación joven. ¿Qué significa? Que la población en Italia es una generación vieja. Tarde o temprano, estas personas se van a jubilar, pues obviamente ya cubrieron la cantidad suficiente trabajando, van a descansar. ¿Y quién los va a suplir? No hay una generación que supla la cantidad de personas que están ahorita en este momento, por lo cual en 10, en 20 años, pues Italia puede tener un colapso económico muy, muy severo, dado a esa transición demográfica con la cual están en este momento. Eh, Mientras no haya jóvenes, pues no va a haber generación que supla. Así que, pues hay muchas fuentes de trabajo en Europa, en Alemania también, en Alemania hay buenas fuentes de trabajo y pues la cuestión es de que nos arriesguemos, ¿verdad? Irnos a trabajar para allá. Y luego tenemos los cambios en la demanda laboral. Este, por ejemplo, las tecnologías, ¿verdad? Hoy es tan preocupante, o sea, sí, el significado que tiene una herramienta de utilización como viene siendo las mentadas IAs, la inteligencia artificial, pues es una herramienta muy, muy, muy buena, pero tal parece que la IA está supliendo muchas fuentes de trabajo. A lo mejor todavía el impacto no se siente tanto, pero yo creo que a futuro va a ser un acabose, va a ser como el némesis de nosotros, ¿no? Porque la IA ya está tocando la puerta, si es que ya le estamos abriendo la puerta más bien, la estamos dejando entrar y la IA está obviamente eliminando estas fuentes de trabajo. ¿Cómo lo hemos visto? Simplemente con los dichosos call center, ¿no? Ya el quien te contesta es un bot y un bot que era programado con un algoritmo, pues ahora ya no es un bot con algoritmo, con respuestas ya predefinidas, sino ya más bien es un bot que está con un algoritmo, con una inteligencia artificial que ya incluso puede ser hasta autónomo. Entonces, imagínate la cantidad de fuentes de trabajo que se han estado perdiendo por la implementación de este tipo de tecnología. Realmente es una revolución para las empresas, pero también pues va en detrimento de las fuentes laborales. Entonces ahí está. Las crisis en los sectores económicos, si existen fallas en los sectores, pues eso también impacta directamente a las tasas de desempleo. Hasta aquí estoy hablando mucho. ¿Preguntas, dudas? No, No, ¿Sí va quedando claro esta parte? Sí están tomando apuntes porque vienen algunas preguntas en el examen de esto, ¿eh? Bueno, continuamos. ¿Cómo se obtiene la tasa de desempleo? Hay tres indicadores para poder obtener una tasa de desempleo. Bueno, más bien, hay tres indicadores para el mercado laboral. Por un lado, tenemos lo que viene siendo la tasa de desempleo, tenemos la razón de empleo a población y tenemos lo que viene siendo la tasa de participación de la fuerza laboral. ¿Sí? Primero, ¿cómo se obtiene la tasa de desempleo? Es simplemente un cociente, dividimos el número de personas desempleadas entre la fuerza laboral. ¿Te acuerdas que la fuerza laboral nosotros la medíamos con la PA, la población económicamente activa? Y dentro de la PA pues están las personas no empleadas y las personas desempleadas. ¿Sí? Eh, Y luego tenemos, perdón, el número de personas empleadas y el número de personas no desempleadas. Yo no, no, perdón, es el número. Y esta sumatoria pues nos da lo que viene siendo la PA en un país, ¿va? Luego tenemos la razón de empleo a población, que es el número de personas empleadas dividida entre la población en edad de trabajar. Y finalmente tenemos la tasa de participación de la fuerza laboral,
entre la población en edad de trabajar, todo multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque son tasas porcentuales y eso es lo que nos va a ayudar. Pero vamos a ver cómo funciona esto, cómo se arma una tasa de desempleo. A ver, aquí tengo un ejemplo. Tenemos un caso. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Leilani, ayúdame por favor a leer el planteamiento. Y con la fuerza laboral se contempla con PA la población de 15 años y más. El número de personas empleadas ascendía a 43.92 millones y el de desempleados a 1.83 millones. La población en edad de trabajar es igual a la PA y PNEA y ascendió a 77.24 millones de personas. Las diferencias en México de la PNEA según el sexo son: mujeres 70% se dedican a quehaceres domésticos, 20% son estudiantes, 3% pensionados y jubilados y 1% tienen un impedimento físico, el resto en otra condición. Hombres son estudiantes, 18% pensionados y jubilados, 6% a los quehaceres domésticos, 3% impedimento físico y 25% en otra condición. Muy bien, gracias Leilani. Bueno, aquí tenemos una situación. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Pues vamos a sacar estos tres indicadores: tasa de desempleo, razón de empleo a población y tasa de participación. Primero, ¿qué es la PNEA? La PNEA es la población no económicamente activa, ¿sí? Cuando digo no económicamente activa, es decir, que no están desempeñando una función económica en su momento. Por eso acá nos dice que la PNEA hace la clasificación entre mujeres y hombres. ¿Cuál es la población de la PNA en México? Pero esto fue en el 2008, ¿eh? Hay que tomar en cuenta la periodicidad de lo cual estamos trabajando. En el 2008 la PNA en mujeres fue del 70%, se dedican a quehaceres domésticos. Obviamente esto está derivado de 72.24 millones de personas, ¿verdad? Y los hombres, el cuanto son estudiantes, pensionados y incluso los que tienen una discapacidad física también se contemplan dentro de lo que es la PNA, ¿verdad? Bueno, la PNA, es decir, la población no económicamente activa más la población económicamente activa, nos da la población en total, la población en edad que están para trabajar. Es decir, que pueden desempeñar una actividad económica, pero algunos pues no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están desempeñando una actividad como es el quehacer doméstico, como es estar estudiando, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver cómo sacamos estos indicadores en base a estos datos que tenemos aquí. A ver, tenemos primero la tasa de desempleo. La tasa de desempleo dijimos que es el número de personas desempleadas entre la fuerza laboral. La fuerza laboral, ¿cómo sacamos la fuerza laboral? Es la PA, ¿sí? Que no es más que nada las personas que son empleadas más las que son desempleadas. ¿De acuerdo? Por eso sumamos aquí y tenemos esto. La fuerza laboral es 43.92 millones de personas que están trabajando, más 1.83 que no están trabajando. Y esto, obviamente, primero lo anterior lo dividimos esto entre la sumatoria de acá y si lo hacemos nos da una tasa del 4%. ¿Sí? Es decir, que el 4% de las personas que pueden desempeñar una actividad económica no están ejerciendo un trabajo. Es una tasa, se puede decir que es una tasa alta, ¿sí? El objetivo de toda economía es mantenerse inferior a la tasa del 3%, ¿sí? Esto es la parte de la tasa objetivo, que toda economía cumpla con que la tasa de desempleo siempre se permanezca abajo del 3%. Una tasa por arriba del 3% es crítica,
¿De acuerdo? A decir, ese es un 1 porcentual. No importa, un punto porcentual dentro de la economía es mucho. Entonces, ahí está. Aquí, entonces, en el 2008 podemos decir que en este año se tenía una tasa de desempleo, pues, alta, tomando en cuenta el objetivo que todas las economías tienen, ¿verdad? Y luego tenemos la razón de empleo a población. ¿Cómo se obtiene? Pues el número de personas empleadas, que acuérdate que era esta, entre la población en edad a trabajar, que la población en edad a trabajar estaba integrada por la PEA más la PNEA, que en este caso, para el caso de nosotros, fuera de 77.24. Y aquí lo tenemos. Hacemos esta operación, sacamos el cociente, multiplicamos por 100 y tenemos este porcentaje, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el 56.86 de las por ciento de las personas que están en edad de trabajar están desempeñando una actividad económica o que están activos en el mercado laboral. Es decir, que la mitad de las personas que pueden trabajar, un poquito más, están desempeñando una actividad de trabajo. Que si lo vemos a tasas o un poquito más concreto, que 56 de 100 personas están teniendo un trabajo en este año, que en este caso fue el año 2008, ¿va? Y finalmente la tasa de participación de la fuerza laboral. La tasa de participación de la fuerza laboral es la fuerza laboral, ¿de acuerdo? Que viene siendo esto que habíamos sacado anteriormente, más la población en edad a trabajar, que es la PNEA, más la PEA. Y aquí lo tenemos. Una vez que lo sacamos y lo multiplicamos por 100, nos da un total de 59.23. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tanto las personas que trabajan y no trabajan representan el 59.23 de todas las personas que pueden desempeñar una actividad económica. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta parte. No, si hay alguna duda, pregunta. ¿Sí copiaron las fórmulas, chicas? Chicos, dudas, preguntas aquí. No. ¿Se apuntaron? Yo las había investigado para hacer la tarea, de hecho, las fórmulas. Tuve que ver un video para entenderlas. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguien más? No, por favor, ya se las- ninguna duda. Muy bien. Y bueno, hasta aquí ya platicamos del problema del desempleo. Ahora cambiamos hacia el otro problema de la macroeconomía, que es la inflación. Y las dos preguntas que nos hacen ahí es, primera, ¿qué entendemos por inflación? Con sus propias palabras. Es cuando suben los precios y ya no te alcanza para lo mismo. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien tiene alguna otra idea de la inflación? Ok. Ahora, ¿cómo nos afecta la inflación a nosotros? Los afecta porque ya no los alcanza para comprar lo mismo que antes, haciendo que haya más pobreza en la población. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Ana. Todo ¿Cómo se nos vuelve afecta? más caro y el dinero rinde menos. El dinero rinde menos. Muy bien. Ok.
¿Se han percatado ustedes? Bueno, antes de dar eso, denme un ejemplo de inflación. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de inflación? Sí, profe, por ejemplo, si sube la materia prima, por ejemplo, el maíz, que lo venden, si suben el precio del maíz, en un molino, pues tendrán que pagar pues, la maquinaria, mano de obra, el transporte que requiere para trasladarlo, pues la tortilla saldría pues muy cara y pues ese sería un problema para los que apenas pueden comprar un kilo de tortillas y por todo el proceso de como de comprar la, Sí. pues, el maíz, maquinaria, la mano de obra, pues saldría más cara y pues eso afectaría a las personas. Sí. Y todo ese proceso que engarzaste tú con la cuestión del ejemplo de las tortillas. Imagínate que cuando sube el precio de la gasolina, impacta pues no solamente a la máquina, al molino, sino que también pues el transporte, ¿no? Y eso pues obviamente es algo que influye dentro del costo de producción y finalmente ese incremento en el costo de producción se traslada al precio final del producto y que al final quien lo viene adquiriendo pues tiene que asumir ese costo comprándolo al precio en que te lo están dando. ¿Por qué? Lo peor de todo es que son bienes necesarios, ¿verdad? Son bienes que pues necesitamos, que están dentro de la dieta, dentro de la canasta básica, que ahorita vamos a hablar de eso precisamente, y que pues ni modo, lo tenemos que comprar a ese precio. Ustedes se han puesto a pensar, tan chavos todavía, pero bueno, yo creo que sí han visto, han notado que los precios de algunos productos se han elevado a comparación de hace 10 años, ¿verdad? ¿Alguien me quiere dar ejemplo de alguno? Los chetos, por ejemplo. Las, las Sabritas. Es lo que nos acordamos, ¿verdad? ¿Algún otro producto? Muy bien. ¿Algún otro? Imagínate que le preguntas a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, ¿cuánto costaba el kilo de tortillas antes? Si tú le preguntaras, pues la gasolina no tiene mucho que subió, pero antes estaba súper barata, ¿sí? Eh, Algunos productos de mercado, como es el jitomate, también eran baratos. Una lata de atún, que irónicamente antes decíamos no hay nada que comer, pues hasta aunque sea un atún. Y ese aunque sea hoy es un lujo comer atún. ¿Por qué? Porque está carísimo. Muchos de los precios de los productos que conocemos y que han estado dentro del mercado hace tiempo, pues se han visto afectados por el problema de inflación. Pero ¿por qué se han visto afectados? Pues por muchas cuestiones. Pueden ser por cuestiones coyunturales, como por ejemplo la que se me viene a la mente ahorita en este momento, pues la condición medioambiental, ¿no? La escasez, el problema de la escasez en la economía. Un problema de la escasez nos está llevando a que los productos cada vez sean más caros. Hay una teoría de, de un economista que hablaba mucho sobre la cuestión de los alimentos. Ahí se me fue este nombre, no me acuerdo si es, no es Marshall, no es Rostow, ay, no me acuerdo, se los debo. Pero uno de los teóricos decía que la población crece de manera exponencial, ¿sí? Y los alimentos crecen de manera lineal.
lo cual decía que iba a haber un momento donde los alimentos iban a ser insuficientes para cubrir la demanda de la población en cierto periodo. Y eso nos estaba indicando que había un encarecimiento, un problema que no permitía que los alimentos se produjeran de manera efectiva para esa demanda y por lo tanto la escasez iba a hacer que los precios se elevaran y que solamente algunas personas pudieran tener acceso a ellas. Y hoy en día el problema del problema del medio ambiental pues está también impactando de manera negativa a estos productos, ¿no? Entonces, ahí está, y sí es cierto lo que es la compañía de los chetos, ¿no? No, como dijo aquel, no manchen, o sea, yo cuando estaba chavo, que hace casi 3, 4 décadas, este, los churrumais costaban unos 50, 2 pesos, y ahorita creo que están en 15, o sea, no se diga la Coca-Cola, son productos que nos quedan marcados, ¿no? Entonces, la inflación sí es un problema porque lamentablemente los precios de los productos tienden a subir, a elevarse, y lo peor de todo en la economía, y esta es una parte fundamental dentro de la teoría keynesiana, es que si los precios de los productos no van acompañados de un incremento salarial de manera proporcional para poder equilibrar, ¿sí? Esa negatividad del impacto en el bolsillo, pues entonces quien se va a ver más afectado pues es la sociedad misma, ¿no? Es por eso que cada año los salarios, la tasa salarial, debe de elevarse de manera proporcional a como estuvo la inflación anterior. Es decir, que si la inflación se coloca en los 5 puntos porcentuales anual, es decir, que ese 5% se tiene que retribuir dentro del incremento a tu salario a fin de que los precios no van a bajar, los precios van a continuar y por lo tanto se tiene que ver equilibrado con tu incremento salarial. Esa en teoría sí lo dice. Pero pues entonces es un juego de nunca acabar, ¿verdad? Suben los precios, sube el salario, suben los precios, sube el salario, suben los precios, sube el salario. Lamentablemente así es y así ha sido. Por eso hoy encontramos ay, ni sé, ¿cuánto cuestan los chetos? ¿Quién dijo, Karen? ¿Cuánto cuestan los chetos hoy? Ahorita cuestan como a 16. Fíjense cuánto cuesta. Y quién sabe, imagínate en 4 años, 5 años, cuánto van a costar, 20, 25, no lo sabemos. ¿Sí? Y se tiene que ir incrementando, ¿verdad? Entonces, la inflación es un problema. ¿Y cómo medimos la inflación? O cómo, o más bien, primero antes de llegar a esa parte, ¿qué es la inflación? Eh, Cristina, Paola, ¿me ayudas a leer qué es la inflación, por favor? Sí, es un problema debido a varias razones, pero la principal es que una vez que se establece su tasa de impresible, la inflación impresible ocasiona problemas sociales y personales graves porque redistribuye el ingreso y la riqueza, desvía los recursos, alejándolos de la población. Para conocer la tasa de crecimiento de los precios de un país se hace uso de INPC, el cual integra el valor total de la canasta básica. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. A ver, la inflación es un problema debido a varias razones, ¿sí? Es algo imprevisible, no sabemos cómo funciona porque lo peor es cuando hay algo circunstancial y premeditado, que eso lo voy a dejar a un lado, ¿sí? Cuando hay problemas como la escasez de recursos, pues ahí tiene cierto razonamiento, ¿verdad?
Pero dice que la inflación ocasiona problemas sociales. ¿Por qué? En primera, redistribuye el ingreso y la riqueza. Cuando hay problemas de inflación, chicos, la brecha de desigualdad social persistente en un país se hace cada vez más notoria. Es decir, ¿quiénes son los más afectados con un proceso de inflación? Pues los pobres, ¿verdad? Los que menos tienen. Y yo siento feo decir pobres. Yo no sé por qué. Más bien los que menos tienen. Eh, y los ricos, pues obviamente las personas que tienen cierto empoderamiento económico, pues tienen la posibilidad de, pues de absorber esos incrementos en la canasta básica y no se les ve tan afectados. Pero imagínate cuando sube la inflación, sube porque los precios de los productos de una canasta básica, que es la canasta de los productos más indispensables para poder vivir en un país, en una sociedad, sufren un incremento. ¿Y quiénes son los que compran esos productos? Pues los compran las personas de menos recursos también. Los ricos, las personas con dinero, pues les va y les viene, ¿verdad? El otra, desvía los recursos alejándolos de la población. Cuando hay un problema de inflación, difícilmente las empresas deciden invertir. No quieren invertir por esa incertidumbre, por los altos costos de producción que pueden afectar precisamente su beneficio de ellos mismos. Entonces, cuando no hay inversión en un lugar, ya vimos cuál es el problema, el otro, el desempleo, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Cómo se calcula, cómo se traza la tasa de inflación? Y aquí nos dice que se hace por medio del análisis de precios de los productos en un país, mediante un indicador que aquí lo puse, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese es su significado. Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿De acuerdo? Hay uno que es el IPC, es el índice de precios al consumidor. De hecho, la bibliografía de Parkin que estamos utilizando nos habla del IPC, pero aquí en México el IPC es el índice de precios y cotizaciones. Es un índice bursátil, ¿sí? Es un índice de la bolsa de valores, por lo tanto, no lo utilizo mucho porque aquí en México es el índice de precios al consumidor y no el IPC. ¿De acuerdo? Nada más aclarar esa parte. ¿Cómo se elabora el índice de precios al consumidor? Es lo que le digo. Esto lo extraje precisamente de la bibliografía de Parkin y acuérdate que este es igual al índice de precios al consumidor. Aquí no lo habla como el IPC, pero en México acuérdate es el índice de precios y cotización. ¿De acuerdo? ¿Cómo se elabora? Pues se elabora mediante tres etapas. Primero, se hace una selección de la canasta básica, se aplica una encuesta y finalmente se calcula el índice de precios. Se selecciona una canasta básica. La canasta básica es aquella canasta que integra los productos que normalmente se consumen en un país. Las canastas básicas varían dependiendo del país de que estamos hablando. Por ejemplo, no es la misma dieta que tiene una persona que vive en India a una que vive aquí en México. No son las mismas características de consumo que tiene a lo mejor un alemán a como nosotros compramos aquí en México. Depende del origen, depende del país y de acuerdo a las características de consumo de esos mercados es como se hace la selección de la canasta básica, es decir, qué productos se van a integrar. Dentro de los productos en México, pues obviamente tenemos las tortillas, la carne, el huevo, el arroz, el frijol, la coca, la cantidad de gasto que hacemos en las comunicaciones, transporte,
luz, agua, todo eso se integra dentro de una canasta básica, porque al fin y al cabo es todo lo que gastamos para poder vivir, ¿sí o no? Entonces, una vez que se determina cuáles son los productos que van a incluirse dentro de la canasta básica o la canasta de consumo, se hace una aplicación de una encuesta en los precios mensuales. Aquí puede ser, el periodo puede ser diferente, puede ser quincenal o puede ser mensual. La encuesta se hace en los mercados, ¿sí? En los mercados, sobre todo en los mercados de abastos, e incluso en algunos supermercados, hay personas del Instituto Nacional de Estadística que van y hacen un censo sobre cuánto cuesta esta canasta básica. Eso es lo que nosotros conocemos como la encuesta. Y finalmente se hace el cálculo del IPC. ¿Que cómo se calcula el IPC? Pues aquí lo estamos viendo. Primero, encontrar el costo de la canasta básica de los precios del periodo base. Es decir, necesitamos tener un antecedente para poder conocer el precio para hacer una comparativa, vaya. Aquí ya lo acaba de decir algunos compañeros. Los chetos ahorita cuestan 16 pesos. Hace 10 o 5 años costaban como 9 o 7 pesos. Ya tenemos un referente. Y lo mismo sucede con esta parte, ¿verdad? Segundo, se encuentra el costo de la canasta básica, los precios del periodo curso, es decir, con la encuesta que se hace, se estima o se obtiene el precio actual de esa canasta, ¿sí? Es decir, cuánto cuesta. Y finalmente se hacen los cálculos, se saca el porcentaje para conocer el nivel de inflación. ¿Hecho?